Nosotros acá atrás podemos percibir lo que tú adoras a tu Creador. Y si yo como pastor siento emoción en mi corazón al escucharte adorar a Dios, yo no quiero imaginar lo que el Señor ha de sentir. Amén. Esa es una capacidad que el Señor puso en ti. Si tú hablas, tiene que ser para alabar a Dios. Si tú caminas, tiene que ser para alabar a Dios. Si tú mueves tus brazos, tiene que ser para alabar a Dios. Yo siento una unción muy especial en esta hora aquí en la iglesia Monte Ararat. Yo no sé si tú la puedas sentir, pero ¿por qué no nos tomamos unos momentos más ahí donde estamos? Cerramos nuestros ojos y le pido de favor a mis hermanos en la alabanza, si nos guían otra vez en ese tiempo. Cuán grande es Dios. Vamos, levanta tus manos al cielo, empieza a alabar a Dios ahí. Empieza con tus propias palabras. Dile: Señor, te doy gracias. Gracias porque me permites estar hoy en tu casa, porque tú me permites hoy alabarte. Vamos, alábalo unos momentos más. Niños, levanten sus manos al cielo, cierren sus ojitos. Dice la palabra del Señor que de ustedes es el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor: dejen que los niños vengan a mí. Y quieres pasar aquí al frente, niño, ven. Todos los niños vénganse aquí adelante, por favor. Y vamos a alabar a Dios. Alabamos a Dios, hermanos. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Levanten sus manos, niños. Cierren sus ojitos, empiezan a hablar con Él. Todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es digno de alabar. En mí servirá. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y servirá. Con grande es Dios. Vamos, dilo con tus ojos cerrados. Dilo: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande. Vamos, cántalo. Es Dios, cántale. Todos lo verán. Cuán grande es. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Vamos. Quiero que extiendas tu mano hacia acá. Maestras, pasen, por favor. Todas las maestras. Aunque subas o no subas, si tú estás sirviendo en el área de niños, ven, por favor. Todos los niños vengan acá al frente. Queremos orar por ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de estos pequeños.
Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, los guardes y los defiendas. Señor, sabemos que hay propósitos para ellos y te pedimos que tú cumplas en ellos, Señor, ese propósito. Padre, los bendecimos en esta hora. Bendecimos a todas las maestras, Señor. Señor, te doy gracias por cada una de ellas, sus vidas, Señor, y su disposición para servirte. Señor, a ti es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Niños, vamos a pasar a nuestro salón. Pasen por acá, el pasillo, salimos. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos. Estamos muy agradecidos con Dios porque tú puedes estar aquí en esta hora. Y quiero que antes de que tomes tu lugar, me acompañes en la escritura. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, desde la Reina Valera. Si tú me acompañas con tu mirada, te lo voy a agradecer. Regresa a ver al que está a tu lado antes de leer y dile: tan fácil y a la vez tan difícil. Tan fácil y a la vez tan difícil. Dice así la escritura para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. Te lo pongo así: oye, pueblo de Dios. ¿Quién es parte del pueblo de Dios aquí? Dile al que está a tu lado: escucha. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Regresa a ver al que está a tu lado, apúntalo así con el dedo y dile: como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Me acompañas en una oración? Padre, te doy gracias en este día, Señor, por la bendición de poder tener acceso a tu escritura. Señor, hemos leído tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Cada día nosotros estamos aquí, Señor, con la intención de tener acceso a una palabra de parte tuya, Señor, y es por eso que yo clamo a ti, Señor, en esta hora tu presencia. Clamo a tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú a través de mí, Señor, trayendo una palabra que edifique a tu casa, que edifique a tu iglesia. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti, porque tú, Señor, eres digno de ser alabado. En esta hora, Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Toma tu lugar. Los muchachos de la banda, les aparté unos lugares allá al frente para que se puedan sentar. Los quiero tener cerca, porque también todos ellos necesitan una palabra de Dios. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar una palabra hoy? Amén. Siempre te pregunto esto porque muchas veces venimos a pasar el rato, a curar nuestras penas, a curar nuestras crudas morales. Lo que hicimos en toda la semana, venimos y nos las curamos. Pero hoy yo quiero que tú vengas y tengas un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios. Amén. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? La palabra de Dios no es lo que yo diga ni lo que yo piense. La palabra de Dios es lo que está escrito aquí. Es por eso tan importante que tengas una Biblia en tu casa y que la traigas al culto. Que cuando puedas la hojees, cuando puedas la leas. Y yo en esta mañana el Señor me ha llevado una porción de la Biblia para darte una palabra de parte de Él. Para mí es un tiempo especial, para mí es el mejor tiempo que yo pueda tener. No cuando estoy predicando la palabra,
Cuando yo predico la palabra, es claro que es a lo que el Señor me llamó. Pero más importante es cuando yo leo las escrituras, cuando yo estoy a solas con el Señor y tengo ese tiempo para leer la escritura. Ese es el mejor tiempo, porque ahí es cuando Dios habla a mi vida, y ahí es cuando Dios va a hablar a tu vida. Ahora, cuando nosotros abrimos la escritura en un servicio, tenemos que entender que es porque el Señor da instrucción a la persona que puso en un lugar para guiar a su pueblo. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos el pueblo de Dios? ¿Tan poquito pueblo? Yo veo aquí cerca de 150 y no escuché más que a 50 decir. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Así es como nosotros debemos de gritar. Regresa a ver al que está a tu lado y dile otra vez: tan fácil, pero a la vez tan difícil. Muchas veces caminamos por esta vida con un peso que no es nuestro. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Alguna vez lo has sentido? Muchas veces nosotros nos cargamos con cosas que no debemos de cargar. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios todopoderoso. Amén. La semana pasada los que estuvieron aquí pudieron ver y pudimos escudriñar un poco, porque realmente 1 hora para escuchar la palabra de Dios es muy poco, y pudiéramos pasarnos aquí 5 horas sin problema, y yo no me aburriría de predicarles. Tengo mucho que decirles, pero cuando nosotros mencionamos a un Dios todopoderoso, quiere decir también que nosotros muchas veces tenemos que olvidarnos de esos pesos tan pesados y esas cargas que nosotros no debemos de cargar. Quiero compartirte un texto muy conocido en esta mañana, un texto en el cual muchos se preocupan por encontrar el contexto, pero muchas veces la palabra del Señor es tan extraordinaria y tan sobrenatural que abra nuestras vidas de una manera tan puntual y habla directamente al problema en el cual nosotros estamos viviendo. Amén. A algunos les ha pasado: el pastor, ¿cómo supo que yo estaba pasando por eso? Pero no soy yo, sino que es el Señor a través de su palabra que habla nuestras vidas. Están enfocados en encontrar el contexto y es tan fácil leer y entender. Dile al que está a tu lado: solamente necesitas leer. Así de fácil es la cosa. Solamente necesitas leer. Acompáñame a Mateo capítulo 11 versículo 28. Muchos han echado mano de este texto. Dice así: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, Mateo 11, 28, por favor. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos les gusta ese texto? Amén. ¿Cuántos han estado cansados y cargados? Amén. Yo he estado cansado y he estado cargado de muchas cosas en mi vida, pero he aprendido a echárselas y a ponerlas en las manos del Señor. ¿Cuánto hemos echado manos de este texto? Amén. Yo creo que la mayoría, porque es hermoso cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para comprender este texto es necesario regresar un poco en nuestra Biblia. Tan sencilla es la palabra para los que queremos escuchar y recibir. Así de sencilla es la palabra para los que queremos escuchar y recibir. Acompáñame, Mateo capítulo 11 versículos 20 al 24. ¿Lo tiene multimedia? 11, 20 al 24. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Quién ha visto milagros de parte de Dios? Amén. Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cilicia. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y para Sidón que para vosotras.
Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿A quién le está hablando Jesús en esta porción de la Biblia? ¿A quién crees tú que le está hablando Jesús en esta porción de la Biblia? Mira, si nosotros somos entendidos, le está hablando a un pueblo que ya ha visto los milagros de Jesús. Le está hablando a un pueblo que ya ha visto el poder de Dios. Por eso te pregunto otra vez: ¿quién ha visto el poder de Dios? Amén. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos que la Escritura dice que mejor te hubiera sido haber no conocido de lo que es la palabra de Dios. Entonces, discúlpame, pero ya escuchaste. Así que ten cuidado con lo que viene de aquí para adelante. Si tú en algún momento has escuchado la Escritura y en algún momento has escuchado una parte de la Biblia, no tienes excusa para lo que viene por delante. Porque hay un día en el cual Dios habla y dice que vendrá el día de juicio. Pero hay algo muy importante que tenemos que aprender también y escuchar. La palabra de Dios también dice que abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No me escuchaste. Abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dáselo, no te quedes con las ganas. Ese es tu abogado. Él es tu abogado. La palabra del Señor le está hablando a un pueblo que ya escuchó el mensaje, y que no solo escuchó el mensaje, sino que también vio el poder de Dios. Y yo creo que aquí muchos hemos visto el poder de Dios, hemos visto milagros, hemos testificado de milagros. Dios nos ha hablado por nuestro nombre, Dios nos ha sanado, Dios ha tenido misericordia, Dios nos ha prosperado. Amén. Porque yo conozco testimonios aquí de que Dios ha prosperado su casa, su hogar, pero no solamente prosperado con dinero, sino también con prosperidad de amor, de cariño y de afecto. Amén. Porque yo sé que hay hombres aquí que ni siquiera se dignaban a decirle mi amor a su esposa, pero conocieron el maravilloso poder de Dios y el amor de Dios, y hoy son los hombres más cariñosos del mundo. Amén. Ese es poder de Dios. Ese es un milagro. Hace tiempo yo vi una película. ¿A quién le gustaba ver a Vicente Fernández? Amén. A mí me gustaba ver las películas de Vicente Fernández. En una película vi que estaba casado con una mujer, y esa mujer siempre vivía deseando algo de él, hasta que el último día, ya cuando se iba a acabar la película, la abrazó y le dijo: mi amor, te amo. ¿Sabes qué pasó? Esa mujer se murió. Pero tuvo que haber un quebrantamiento en su vida. Y muchas veces nosotros evadimos los quebrantamientos que Dios tiene para nosotros, y nos olvidamos que Dios es un Dios de milagros, un Dios de poder, y que nosotros hemos visto los milagros de Dios. Y esta porción de la Biblia hace también referencia y comparación con Sodoma. Compara al pueblo de Dios y le habla al pueblo de Dios y le dice: oye, tú conoces y sabes el pueblo de Sodoma, ¿qué le pasó? ¿Alguien sabe qué pasó en Sodoma? Dios lo destruyó. Pero la Biblia habla y hace mención de que si Sodoma hubiera escuchado el mensaje, ellos hasta el día de hoy estuvieran vigentes, estuvieran vivos, y estuviera el pueblo hoy. Y nosotros que tenemos acceso a la palabra de Dios, nos olvidamos de la importancia de caminar por esta vida como se debe, como Dios manda. Pero sabes una cosa, aquí le está hablando a un pueblo que no escucha. Pero yo estoy seguro que en la iglesia Monte Ararat hay un pueblo de Dios
que abre su corazón y que escucha la palabra del Señor, que la recibe y que Dios va transformando su vida todos los días. Amén. Yo estoy seguro de eso. Un pueblo, estoy seguro que la iglesia Monte Ararat es un pueblo entendido y que escucha, pero que no solamente escucha, sino que se sujeta a la palabra de Dios. Amén. Y cuando tú escuchas y te sujetas a la palabra de Dios, tienes acceso a las promesas que Dios hace para tu vida. Esa promesa que estamos echando mano en este momento. Mateo capítulo 11 versículo 28. Tú puedes leer esa porción de la Biblia. Tú puedes agarrar y caminar por esta vida echando mano de esa palabra. Y en esos momentos en los cuales tú sientes que ya no puedes más, por el simple hecho de ser entendido y sujeto, tú puedes leer esta porción de la Biblia y decir: yo puedo ir a Él porque estoy trabajado y cargado, y Él me hará descansar. Amén. Hay una traducción que me gustó mucho y quiero compartírtela. Mismo texto, versículos del 28 al 30, desde la traducción lenguaje actual, dice así. ¿Lo lees conmigo? Dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan ¿de quién? ¿De mí? ¿Que soy el pastor? No. Dice la palabra del Señor: aprendan de mí, hablando Jesús en este texto y diciendo que nosotros debemos de caminar todos los días de nuestra vida enfocados en Él, en su palabra, y caminar firmes todos los días de nuestra vida. Yo no hablo mi palabra, yo no hablo mis pensamientos, yo hablo palabra de Dios. Por eso muchos a veces se han de aburrir porque me gusta leerles Biblia, porque mis palabras pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es maravilloso. Ahora, ¿comprendes lo que significa y qué es lo que conlleva agarrar y echar mano de la Escritura? Ser sujetos y hacedores de la palabra. Entonces ahí podemos nosotros echar mano de estas promesas de parte de Dios. Pero cuando nosotros agarramos y entendemos que Dios está hablando en nuestras vidas y nos enseña a través de hombres que están en la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros regresamos a nuestro texto inicial, el texto inicial de nuestra lectura hace referencia a un hombre. Marcos capítulo 12 versículo 28. Aquí iniciamos nuestra lectura. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué es lo que Jesús había contestado bien? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo había contestado bien? Si nosotros vamos un poquito más atrás y regresamos al versículo 18 de Marcos 12, nos narra una disputa, o bueno, un intercambio de palabras. Marcos capítulo 12 versículo 18 al 27. Un poquito más atrás. ¿Lo tiene multimedia? Bueno, ya se me están durmiendo, Entonces vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, ¿a quién le está hablando? A Jesús. Dice: maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: no te pierdas por eso. ¿Por qué ignoras las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Dile al que está a tu lado: lee y escucha. Vamos, díselo otra vez: lee y escucha. ¿Qué puedes tú notar de todo esto? ¿Qué te llama la atención? Estoy seguro que a muchos les llamó la atención y nos deja con la duda de cuál de todas las va a regresar la mujer. Pero Jesús agarra y te dice: bueno, no habrá casamiento, no te vas a casar, no tendrás con quién ni dónde en aquel día que resuciten todos. Porque recuerda que dice la Escritura que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que estéis, seréis transformados. Amén. De un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Y eso es algo que no podemos agarrar y adentrarnos más, porque son misterios de la palabra. Pero muchos desde aquel entonces están enfocados en los misterios que no pueden ser contestados y no viven con lo simple que tenemos nosotros para caminar. Eso es un problema muy grande. Es un problema que nosotros tenemos que erradicar. Mira, como ya te dije, todos están preocupados por saber quién se va a quedar con la mujer. Imagínate. O sea, y me imagino que todos estaban ahí como que contendiendo y luchando. No, es que es el primero, y no, es que el último ya fue el último que estuvo con ella. De un total de 7 hermanos, ellos se están preguntando algo que no tiene relevancia. ¿A ti te preocupa o quisieras saber eso? ¿O quieres entender que Dios lo único que necesita es que tú camines por esta vida? Y muchos de los que estamos aquí somos igual que estos saduceos. Estamos preocupándonos por si nos vamos a conocer y nos dejamos de preocupar por lo más importante. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú sabes qué es lo más importante en esta vida? Amén. Mi hermana es sabia. Lo más importante en esta vida es que tú seas salvo. Es tu salvación. Porque tú estás preocupado por algo que no puedes solucionar tú. Y la única solución para ti, para tu casa y para tu familia es la salvación. Porque después de la muerte hay vida. Y hay 2 lugares a donde vamos a ir: o el cielo o el infierno. Y tú tienes que estar seguro de dónde vas a ir. Y tienes que deshacer todos esos pensamientos de creer que yo ya me salvé, ya confesé a Jesús y soy salvo. No, porque entonces la Escritura no estuviera insistiéndonos en cada momento a vivir de una manera digna para Dios. Lo más importante en esta vida es la salvación. Y tú sabes
que muchos de tus familiares están en el cielo, pero también debes de saber que muchos de tus familiares se perdieron y están en un infierno. Están en un lugar donde la Biblia especifica que el gusano nunca muere y que la llama nunca se apaga. Esa es la verdad. Pero tú no puedes vivir preocupándote por aquellos que ya están en un lugar diferente a ti. Algunos tuvieron la oportunidad de salvarse, algunos no. Se cree que en algún día nos vamos a reunir. Se cree que en algún tiempo, y cuando nosotros muéramos, nos vamos a reunir. Pero eso es algo que no sabemos, que tal vez la Biblia lo especifica, pero que tenemos que tener ese discernimiento de parte de Dios y estudiar la palabra de Dios. Pero tú no tienes que preocuparte por tus familiares que se han adelantado, tienes que preocuparte por ti y por tu casa. Porque si no fuera también por tu casa, la Biblia tampoco diría: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo importante de saber cómo caminar por esta vida. Tienes que saber que muchos de tus familiares están en el cielo y muchos están en el infierno, pero tú no puedes cambiar absolutamente nada de eso. ¿Estás consciente de eso o no? ¿Estás consciente de eso? Lo único que debemos o debe de preocuparte es tener la salvación para ti. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Y muchos echan mano de ese texto y dicen: bueno, es que la Biblia dice que seremos salvos yo y mí. Pero eso es a raíz de lo que tú leíste en Proverbios. Tú escuchaste que la Biblia te dijo que instruyeras a tu hijo en tu camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es a raíz de las cosas. Por eso es importante leer. Dile al que está a tu lado: leer y escuchar. Lo único que debe de preocuparte es que tú tengas la salvación, y que hay algo que Dios habla a mi vida todos los días, y eso es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Necesitas creerlo, porque si no lo crees, entonces no tienes fe. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y que nos quede algo bien claro: que no debemos desviar nuestra mirada ni nuestro corazón. Amén. Que tenemos que echar mano de esos textos del cual la palabra habla a través de, en este caso, el apóstol Pablo, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pero muchos toman la muerte como una pérdida. Discúlpame si esta palabra te confronta. Muchos toman la muerte como una pérdida. Pero cuando nosotros caminamos firmes en Cristo, el morir debe de ser y es ganancia. ¿Sabes por qué? No porque lo digo yo, sino porque la palabra lo dice. Amén. Yo no sé si eso te pone feliz, pero a mí sí. Porque muchos han peleado la buena batalla, han guardado la fe, como dice la Biblia. Y a pesar de las muchas luchas que tú también tienes, ellos también las tienen. Y aún así se han guardado en santidad para el Señor y han caminado por esta vida de una manera digna. Lo vuelvo a preguntar: para el pastor, ¿yo te voy a salvar? Cristo te salvó al morir en esa cruz por ti. No me escuchaste. Cristo te salvó al morir en esa cruz por ti. Eso está padrísimo. Y si tú no echas mano de eso, y si tú no vives de esa manera, discúlpame, pero algo malo va a suceder. Tienes que entender que no puedes desviar ni tu mirada ni tu corazón. Dile al que está a tu lado: no desvíes tu mirada de Cristo, ni apartes tu corazón de Dios.
Cuando nosotros regresamos nuevamente a Marcos capítulo 12, versículo 24, y leemos desde la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿A alguien le habla aquí la Biblia? Mira cómo Dios te está exhortando hoy a ti, porque así como tú agarras las promesas de Dios, también agarra las exhortaciones de parte del Señor. Porque no soy yo el que te está llamando y te está diciendo: ahí te estás equivocando. Te está diciendo la Escritura. Dice: el error, fíjate, comienza: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no conocen el poder de Dios? Porque conocemos el poder de Dios a través de las Escrituras. Porque a través de la Biblia nosotros vemos cómo Jesús va caminando haciendo milagros. Y si tú no lees y no conoces las Escrituras, es imposible que conozcas el verdadero poder de Dios. Porque si mi Biblia dice que Jesús resucitó a Lázaro, es poder de Dios. Y si Jesús resucitó a Lázaro, mostró el poder de Dios. Ahora, cuando la Escritura dice a través de nuestro Señor Jesucristo: las cosas que yo hago, ustedes también las harán, está hablando a mi vida y me está dejando entender que si yo estoy documentado con la palabra, también Dios va a mostrar su poder a través de mí y a través de ti. Santo es el Señor. Versículo 25 dice: pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a sí los muertos resucitarán. ¿Nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Cuando la Biblia hace mención de Abraham, Isaac y Jacob, refiriéndose a la zarza, que es mucho después de que ellos habían muerto, de que habían muerto, se lo recuerda Dios a Moisés a través de la zarza, dejando claro que Él hace vivas sus promesas. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Dejando claro que Él hace viva sus promesas a todos y cada uno de nosotros. Porque Él habla no solamente en tiempo pasado, sino que hace referencia a 3 tiempos diferentes: Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, cuando tú vives en Cristo, tú vives y entras en una eternidad con el Señor. Y que en realidad la muerte física es una transición de nuestros cuerpos a lo que viene por delante. O sea que aunque estemos muertos en Cristo, viviremos. Y vivimos a través de Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado: tan fácil, pero a la vez tan difícil. Cuando nosotros regresamos y vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, pueblo de Dios, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como
como a ti mismo. ¿No hay otro mandamiento mayor que esos? Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El primer mandamiento parece ser muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Porque escuchamos y tenemos oído y lo ponemos en práctica. La Biblia nos dice de esa manera: amarás al Señor tu Dios, en el versículo 30, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ¿cómo reflejas tú el amor de Dios? ¿Cómo reflejas tú el amor de Dios? ¿Con desobediencia o con obediencia? ¿Con desobediencia o con obediencia? Aún así, aunque la Biblia nos confronte y nos pregunte, o yo les pregunte con obediencia o sin obediencia, es más fácil, es muy fácil amar a Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos al segundo y gran mandamiento, fíjate cómo la sabiduría de Dios nos sorprende y nos debe sorprender todos los días. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y hay muchos de los que estamos aquí que están preocupados por cumplir 10 mandamientos. Escucha bien, escucha lo que te quiero dar a entender. Porque la Biblia dice: no matarás, no robarás, y hay 10 mandamientos. Y muchos están preocupados por esos 10. Pero cómo ver cómo la palabra del Señor y cómo Jesús en su sabiduría nos deja entender esto: que si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, todo en tu vida es transformado. No hay nada en tu corazón que quiera herir a alguien más. Pero cuando tú vas al otro lado y escuchas el segundo mandamiento, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Dios encierra todo ahí mismo. Y si amas a tu prójimo, te hago una pregunta: ¿lo vas a matar? Fíjate cómo está eso. Y es maravilloso cómo Dios habla a nuestras vidas y nos deja entender que nosotros tenemos que caminar agarrados de la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que redarguye tu corazón? ¿Qué es lo que te dice eso está bien y está mal? El conocimiento de la palabra, pero también el Espíritu Santo de Dios que te transforma cuando tú le das la oportunidad a Dios. Si nosotros estamos preocupados por 10, ¿por qué no comenzamos y escuchamos la voz de Dios y tratamos de poner estos 2 mandamientos en práctica? Fíjate, no solamente la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de este hombre con el que estaba platicando Jesús. Ahora yo quiero saber si en esta hora hay una iglesia sabia. Si hay una iglesia sabia con un corazón abierto. Quiero concluir con esta porción de la Biblia. Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33. Porque ahí mismo la Biblia nos da la respuesta. Dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar
al vecino, sí, aquel incluso que te hizo mal. Porque la escritura también dice que le preguntan a Jesús que cuántas veces debe de perdonar a su hermano. Y Jesús agarró y expresó y dijo 70 veces 7. Y cuando nosotros vamos a la escritura, y no solamente a la escritura, sino a los grandes maestros de la palabra, hace referencia a que debes de perdonar a tu hermano 70 veces 7 todos los días. 70 veces 7 todos los días. Y parece ser difícil, porque a veces hay unos hermanos, no solamente en la carne, sino en la iglesia, que son bien burros. Pero aún así ahí estamos. Ahí estamos orando por ustedes, orando por cada uno de ustedes. Porque la Biblia dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Y cuando tú te sujetas a esas dos cosas, tienes una posibilidad mayor de caminar por esta vida agradando a Dios en todo lo que haces. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Caminar amando a Dios y a tu prójimo vale más que todos los sacrificios y holocaustos que tú puedas hacer para Dios. Porque hay muchos que piensan que con mandas Dios te perdona. Ahí vamos, les he contado que yo también me iba de Arcelia a Tulatengo caminando descalzo con piedras filosas. Tulatengo es un lugar donde hay una imagen de Guadalupe. Y cada año, y mi papá estaba en la cárcel y yo me iba caminando descalzo y le decía: Virgencita, si este año sacas a mi papá de la cárcel, yo voy a ir a caminar descalzo para ti. Pero mi vida, iba borracho, imagínense. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Hermano, solamente ama a Dios. Y si tú amas a Dios y a tu prójimo, dice la escritura en esta hora que vale más que todos los sacrificios y holocaustos que tú puedas hacer en esta vida. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está dispuesto a amar. Y tienes que reflejar ese amor que tú tienes con Dios aquí en esta tierra. Y he exhortado a muchos, porque se van sin saludar, llegan sin saludar. Salúdense, porque somos el pueblo de Dios. No me escuchaste. Salúdense, porque somos el pueblo de Dios. Y nos une la sangre de Cristo, que fue derramada en una cruz, en esa cruz del Calvario. Dáselo fuerte al Señor, vamos. Y cuando tú entiendas que ni todos los sacrificios, ni todas las ofrendas, holocaustos, nada supera estas dos cosas, tú podrás entender esto y podrás recibir la palabra del Señor. Y en esta hora el Señor quiere decirte esto, que Él quiere que tú seas parte de lo que Dios le habla a este hombre en el último versículo. Marcos capítulo 12 versículo 34. Dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos sabios hay aquí? Yo te voy a impartir sabiduría de Dios ahorita. Dice: había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. O sea que si tú reconoces esto, eres sabio. Y Dios te va a decir que no estás lejos del reino de Dios. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites entrar en la escritura, Señor, y adquirir sabiduría. Señor, vemos que hay muchos que están enfocados en lo que viene por delante,
cosas que no nos corresponden a nosotros como hijos de Dios, sino más bien sujetarnos a ti, que eres nuestro Padre. Tú sabes el tiempo y las sazones, así como dice tu palabra, Señor, en Hechos capítulo 1 versículo 7. Señor, y no sabemos cuándo, dónde ni a qué hora nosotros vamos a ser, Señor, levantados o llamados a tu presencia. Pero antes de eso, Señor, yo te pido que tú lleves a un pueblo en sabiduría. Que reconozcamos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor, y que cuando nosotros reconocemos y te confesamos a ti, Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador, tú, Señor, nos permites crecer. No solamente, Señor, físicamente, sino en conocimiento a través de tu palabra, Señor, así como este hombre. Señor, después de que todos habían querido preguntar cuál de los 7 hombres iba a quedar con la esposa, viene este escriba y le pregunta a Dios y le dice: Jesús, Señor, ¿qué es o cómo es? Y tú le respondes: Señor, que solamente hay 2 mandamientos: amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, Señor, y que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, en esta hora yo te pido que seas tú, Señor, transformándonos todos los días de nuestra vida, y que seas tú, Señor, guiándonos por este camino. Padre, yo quiero, Señor, ser parte de ese reino de Dios. Yo quiero, Señor, llegar a una eternidad contigo, Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos ha abierto nuestra sabiduría y nos ha dado, impartido sabiduría. Ahora te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a crecer, a caminar sabiamente para ti y por ti. Y es por eso, Señor, que en esta hora estamos agradecidos contigo. Y todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Regresa a ver al que está a tu lado y dile nuevamente: tan fácil, pero a la vez tan difícil. Amén. Pero no imposible, porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Contentos? Bueno, antes de despedir la transmisión, quiero recordar que viene nuestro culto de Navidad. ¿A quién le gustan las fiestas? ¿A quién le gustan las fiestas? Vamos a suspender Navidad, yo creo. A nadie le gustan las fiestas. El 18 de diciembre tenemos invitado al pastor, al apóstol Ofir Peña. Ya está todo listo. Estamos preparando un culto especial, un momento especial con canciones navideñas, y creo que vamos a tener un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Y estamos agradecidos con Dios porque tú nos acompañes, no solamente presencial, sino a través de las redes sociales. Y creo que es todo. Quiero despedir la transmisión con esta oración, con esta porción de la Biblia, como siempre lo hago. Recuerda, regresa a tu casa, ya no te quedes en casa. Estás escuchando otros predicadores que no van con tu asignación. Cuando tú llegas a una casa, el Señor automáticamente te mete a tu asignación. Así que no pierdas el tiempo escuchando prédicas de personas que viven en Europa, que viven en Estados Unidos. No tiene nada que ver con México. Así que vente. Si no tienes donde congregarte, vente a la iglesia Monte Ararat. Y si tienes donde congregarte, regresa a tu casa. Regresa allá donde el Señor te tiene y a donde el Señor te ha llamado. Amén. Dice así la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria